A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Cuando los indígenas guaraníes quisieron avanzar hacia el sur, encontraron la resistencia férrea de un grupo local al que llamaron los querandíes. Estos indígenas eran de hermoso físico, elevada estatura, seminómadas y sumamente belicosos. Eran grandes cazadores y corredores, y hasta sus dominios llegó un español llamado Pedro de Mendoza, que tuvo el deseo de fundar una ciudad al lado de un gran río. Pedro de Mendoza decidió llamarla Santa María del Buen Aire, en recuerdo de la Virgen que adoraban los marineros de Cerdeña. Pero aquellos territorios ya tenían dueño, y Mendoza enfrentó el duro ataque de los querandíes, que mataron a 40 españoles, aunque hubo más de 1000 bajas entre los nativos. Estos, no obstante, se replegaron, repitieron el ataque, y de aquella primera fundación de la ciudad no quedó más que un puñado de cenizas. Después de 1000 intentos no exentos de drama y heroísmo de parte y parte, los españoles lograron afianzar el puerto, y la ciudad creció hasta ser una de las más importantes del mundo. Para finales del siglo XIX y principios del XX, ya en Buenos Aires se exhibía cine, existían taxis, tranvía eléctrico y metro subterráneo, se transmitían programas de radio y se inauguraba el majestuoso Teatro Colón. Hoy Buenos Aires es una gran ciudad, culta, intensa, acogedora, que recuerda aquel 2 de febrero de 1536 como fecha simbólica de su nacimiento. Y así lo señala la historia, aunque hoy, en medio de la grandeza y el esplendor, no queda nada de aquel poblado tantas veces incendiado y tantas veces vuelto a levantar. Las principales noticias del día. Titulares. La Corte Constitucional salva la reforma tributaria. En tributación de hoy, anexo de gastos personales 2022. En política internacional, experimento. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, capítulo 1, Aliaga es un ángel. Talía Flores, solo falta el salvoconducto para Duarte, la impunidad indigna. Noticias del día. La Corte Constitucional salva la reforma tributaria. La Corte Constitucional tomó una resolución decisiva luego de que el gobierno de Guillermo Lasso vetara totalmente la ley derogatoria de su reforma tributaria. Esa ley derogatoria fue aprobada por la Asamblea durante el 29 de noviembre del 2022.
La intención de los legisladores era borrar todos los cambios, incluido el aumento en el pago del impuesto a la renta para menos de 5% de los ecuatorianos con mayores ingresos. Lasso, dentro de su veto por inconstitucional, envió una consulta a la Corte Constitucional para que dictamine si la Asamblea puede derogar una reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. En su dictamen definitivo, la Corte determinó dos aspectos importantes. 1. Solo el Ejecutivo tiene iniciativa para crear, suprimir o modificar impuestos. 2. La Asamblea no tiene iniciativa legislativa en materia de impuestos, por lo tanto no puede derogar la última reforma tributaria. Estos dos aspectos, de acuerdo con especialistas, dejan al menos 4 conclusiones. En primer lugar, nunca más la Asamblea tendrá la intención de derogar una reforma tributaria. Segundo lugar, el Ejecutivo podrá planificar de mejor manera las finanzas públicas. En tercer lugar, los actores económicos tienen reglas inamovibles. En cuarto lugar, la inversión extranjera tendrá un argumento más para llegar al Ecuador. El gobierno de Lasso ha señalado que una derogatoria de la reforma tributaria hubiera causado una pérdida de alrededor de 1.000 millones en los ingresos fiscales. Entrevista del día. En entrevista en Radio Sucesos la mañana de este jueves, Carlos Escalante, consultor político, habló acerca del análisis de la campaña política y las próximas elecciones seccionales. Escuchemos lo que dijo. Partimos de destacar que usted tiene un libro que se llama Gana quien menos se equivoca, y habla acerca de las campañas políticas y los frecuentes errores que se cometen. Ahora que Ecuador está a pocas horas de enfrentarse a una campaña electoral seccional, ¿cómo ha visto usted este proceso en nuestro país? Bueno, muy interesante, muchísimos candidatos, hay una gran participación, un promedio de casi 8 o 10 candidatos por cantón para dirigir una alcaldía. Realmente hay mucho fervor por la democracia y deseo de participar, cosa que es muy interesante para un país como el Ecuador. Claro, hay de todo en las campañas, como es lo normal. Campañas buenas, campañas regulares, campañas muy malas. Carlos, 12 candidatos a la alcaldía de Quito, 11 a la alcaldía de Guayaquil, y solo por citar una ciudad un poco más pequeña, pero igual muy importante para el país, Manta, 9 candidatos. ¿Esto habla realmente de un fervor por la democracia o de una democracia malentendida? Bueno, el problema de la democracia malentendida, como tú lo planteas, es un problema de educación. El ciudadano de a pie no sabe para qué sirve un alcalde, no sabe para qué sirve un concejal ni una junta parroquial. El ciudadano no sabe para qué sirve una asamblea legislativa. Normalmente las asambleas legislativas están mal evaluadas. ¿Quién las evalúa? Los ciudadanos. Pero el ciudadano sabe para qué sirve la asamblea, no tiene ni idea para qué sirve. Entonces el problema es de educación. Entonces, fervor democrático, bueno, porque hay deseo de participar, de acomodar, de hacer propuestas. Claro, como dije anteriormente, hay de todo, ¿no? Hay gente buena y gente mala, pero si los buenos no participan, ¿quién se queda? Carlos, usted ha estado y ha tenido experiencia durante 30 años en campañas locales, regionales, en 12 países de América Latina. Hoy los candidatos se vuelcan a las redes sociales. En Ecuador tenemos bailarines de TikTok, tenemos sketch, tenemos insultos, pero propuestas reales. Las redes sociales son un mecanismo para posicionarse como un influencer, que parecería que es lo que quieren convertirse, o realmente la pueden emplear para poner sus propuestas concretas en pocos minutos y llegar al objetivo, que es el público, al que vota. Te cuento que hay 4 áreas de comunicación en la política, fundamentalmente. Una primera es la parte de prensa, la prensa tradicional, que ahora se convierte también en digital, pero es prensa tradicional, pues de la radio, la televisión, la prensa escrita, las revistas, es lo tradicional que conocemos. Después la otra área de comunicación es la publicitaria, ¿okay? Lo que se llama todo propaganda, el póster, el afiche, la valla, la lona, el cartel, el microperforado, la gorra. Eso es la otra área de la comunicación.
Hay otra área que es muy poco usada todavía en América Latina y en el Ecuador también, que es el contacto directo. Son estas campañas que a raíz de una muy buena base de datos empiezan a generar comunicación que puede ser puerta a puerta, telefónica, WhatsApp, por cierto, está entrando muy fuerte en esta área, pero no es tan desarrollado todavía. Y la otra área es el área de las redes sociales, pues. Entendiendo, muchos políticos entienden que cada red social tiene su particularidad, pues no es lo mismo lo que publicas para Facebook que para TikTok. ¿Ok? Ecuador, creo que a raíz de la elección presidencial última, el TikTok creció muchísimo, creo que mucho más que en otro país se usa el TikTok como una red social. Y esa red social es muy juvenil, muy de joven, muy de gente, pero también se da que el Ecuador es el único país donde tienen autorización para votar los chicos mayores de 16 años. Entonces, si tú te pones a ver, si quieres comunicar con esa franja etaria, tienes que buscar mecanismos de captar la atención. Recuérdate que la campaña política es un evento de comunicación. Todo lo que hace la campaña comunica. Y entonces tú tienes que tratar de conectarte a través de cada canal de acuerdo al uso de cada canal. Entonces, que se vea un político en TikTok bailando, bueno, tiene una lógica para los efectos de la conexión. Ahora, eso no quita que solamente va a estar un candidato solamente bailando, porque va a ser muy difícil, por muy buen bailarín que sea, que se conecte con algo mucho más. ¿Me entiendes? La gente no está eligiendo al bailarín del año, sino está buscando un alcalde, un prefecto o un concejal. Y eso requiere, además de posicionarte como una persona, requiere conectarte a través de un mensaje, ¿ok? Y ese mensaje debe ir acompañado con una propuesta. Pero el problema, perdón, para terminar el concepto, es que lo primero que tiene que hacer un candidato es posicionarse para después dar mensajes. ¿Me entiendes? Si no tiene un posicionamiento, no va a ser escuchado. Si no es escuchado, no va a poder dar propuestas. Si un candidato pretende, sin posicionarse, dar mensaje con propuesta, no va a ser escuchado. Usted hablaba claramente entre los distintos aristas de su libro, es el tener un equipo correcto, saber escuchar ese equipo, tener un objetivo claro, tener una coherencia política. Esas cosas se ven muy poco en los candidatos y a veces los candidatos que van logrando ese tipo de aristas dentro de una campaña no son necesariamente los que han logrado captar el voto y la tendencia, por lo menos, o lo que dicen las encuestas en nuestras ciudades. Bueno, hablando un poquito del libro, bueno, son experiencias que yo he vivido en tantos años de campaña, en tantos países, y quise plasmarla como anécdotas sin mencionar personas. Atrás de cada párrafo hay alguna campaña vivida o algún momento vivido de una campaña. Y el tema de objetivo me parece que a mí me encanta. Los políticos normalmente pierden con mucha regularidad el objetivo de estar en una campaña. Entonces te consigues políticos que se molestan, que quieren atacar a un contrincante, a un adversario por X tema que dijo, pero eso puede ser que lo haga perder la elección. Entonces pierde el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ganar la elección o atacar a un candidato? Por eso le falta mucho a los políticos de toda América Latina, no solamente el Ecuador, porque no hay disciplina de mensaje. O sea, como no hay disciplina de mensaje, quieren como ganar el round, pero no ganar la pelea. ¿Me entiendes? No haces nada ganando un round si el objetivo es ganar la pelea. Entonces, la disciplina de mensaje es una cosa que a los políticos les cuesta mucho, y a los políticos les cuesta mucho también entender todas estas técnicas, todos estos modelos que se usan a través del marketing político, que se ha satanizado mucho, pero que realmente lo que te ayuda es a hacer mucho más eficiente tu campaña y a comunicarte adecuadamente con disciplina al elector que tú necesitas, ¿no? Tú no necesitas comunicarte con el 100% de los electores del cantón,
Tú necesitas nada más los necesarios para ganar una elección. En el programa Diálogos con Francisco Rocha asistió Santiago Guarderas, alcalde de Quito, y nos habló sobre el futuro que le espera a la capital. Escuchemos lo que dijo. Contamos con la presencia del señor doctor Santiago Guarderas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, doctor Guarderas, por acompañarnos. Bienvenido. Este es el primer programa de esta nueva etapa, pero así como usted iniciaba en la alcaldía, ¿podríamos hacer una evaluación de lo que ha significado el tener que asumir la alcaldía de Quito? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a los ciudadanos, deseándole éxito en esta carrera, en este nuevo trabajo, llamémoslo así, en esta situación de un reto nuevamente, sí. La verdad es que complicado, fundamentalmente porque son circunstancias distintas cuando uno gana las elecciones. Por ejemplo, ahora se van a elegir ya en el mes de febrero y se posesionan en mayo, con lo cual usted dispone de un tiempo para ir programando, para ir conformando primero el equipo que le va a acompañar, ¿no? Y luego comenzar a saber la situación real que tiene el municipio para ir planificando una ejecución ordenada, planificada, con presupuesto. Como usted conoce, en el caso mío, tuvimos un proceso de revocatoria extenso y con mucha incertidumbre, porque no obstante que el Consejo Metropolitano, en ejercicio de sus competencias, resolvió revocar, remover, el término apropiado es remover de sus funciones al alcalde, y luego esa decisión fue consultada al Tribunal Contencioso. El exalcalde hizo toda una serie de argucias. Hizo uso y abuso de la ley. Uso y abuso de la ley. Y se tuvo un periodo más o menos extenso de 3 meses en que no se conocía cuál era la situación. Teníamos una resolución por órgano jurisdiccional que determinaba que ya se tenía que hacer la subrogación, pero habían, por las argucias, acciones de protección. Usted recordará todas estas circunstancias. Jueces flexibles, por decirlo menos. Exactamente. ¿No? Para entonces, no es que era un periodo en el cual el vicealcalde podía ir programando, porque era una incertidumbre. Sin embargo, una incertidumbre que uno no la podía siquiera pensar, porque la normativa es muy clara. Pero cuando usted tiene esa calidad de jueces que ahora están enjuiciados, normalmente puede suceder lo que vivió la ciudad de Quito, que fue traumático, porque fue un periodo bastante extenso. Yo asumí el día en que la Corte Constitucional emitió la sentencia, que fue un 30 de septiembre, y desde ese momento fue el periodo en el cual yo pude comenzar a revisar la situación. Realmente ahí sí a comenzar a asumir la alcaldía de Quito. Entonces es una gran diferencia. Sí, claro, una cosa es un periodo, pero otra cosa es llevar adelante no solo el proceso de recuperación de la institución, sino además con todos los incidentes causados, que uno podría pensar que ya posesionado, sí pasó, regresó el exalcalde y claro, eso genera no solo en la institución, sino en la ciudadanía una dispersión, ¿no? Una dispersión absoluta. Cuando recién, además, fíjese usted, creo que la ciudadanía es bueno que sepa esto. No es que el día en que yo me posesioné podía al día siguiente ya designar a una persona. Había necesidad, en el caso de las empresas metropolitanas, convocar a un directorio. Constituir los directorios. Casos, sí. Exactamente. Presentar una terna, ¿sí? Y luego respetar los periodos desde la convocatoria hasta que el directorio se reúna. Claro. Entonces, primero, usted sabe que no hay posibilidad de que en un día yo pueda
encontrar 3 personas para conformar la terna. Son pero 14 empresas. Incluso contar con profesionales que estén dispuestos a ir a las empresas exactamente, públicas, ¿no? Entonces, porque hay ahora mucho recelo y parecería que los que están aptos para eso no quieren, y más bien son otros a los que más bien hay que tener cuidado de que lleguen. Exactamente. Y hay que cumplir además la normativa que establece la ley de empresas públicas con respecto a los gerentes, que lamentablemente en la anterior administración no se cumplieron. Entonces, hay que respetar la ley. Y eso motiva el que uno no pueda asumir todo el papel o todo el rol desde el primer día. Tuvimos que conformar los directorios, nombrar los gerentes. Los gerentes a su vez tienen que rodearse de gente de confianza, cambiar director financiero, cambiar asesor jurídico, pero tampoco lo pueden hacer de la noche a la mañana porque necesitan enterarse de la situación en que estaban las empresas. Una situación caótica. O sea, si la cabeza está así, imagínense. Claro. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, en la empresa de obras públicas, en la empresa de maseo, en la empresa de agua potable, en donde la maquinaria, por ejemplo, estaba destruida. Podríamos hablar de una chatarra, un 60%. 60% no estaba operativo. No estaba operativo. Era ya prácticamente chatarra. Y teníamos un 40% apenas. Y en algunas de las empresas no había combustible. Sí, la ciudadanía, después de ver toda esta situación y el abandono en que quedó Quito, reclamaba con justicia que se haga obra, que se haga la limpieza, que comience a funcionar parques la y parques. claro. Y obviamente era una desesperación. En el caso de obras públicas, uno puede hacer una intervención vial, la repavimentación, siempre y cuando tenga estudios. Porque no es cuestión de decirle, vea, gerente, mañana quiero que pavimente la Eloy Alfaro, por decirle, ahora que estamos en esto. Porque la empresa, como es lógico, tiene que tener estudios para saber cuál es la conformación del suelo, para saber qué tipo de intervención tiene que hacerse en ese suelo, y luego contar con los informes técnico, jurídico y económico para levantar el proceso en el CERCO, porque no puede tampoco, en contratación pública, decirle a dedo, mi pana, vamos acá. Hacer. Pero muchos parece que sí hicieron eso, y esa es una gran dificultad ya institucional, ¿no? Porque después habrá que la Contraloría, que alguien tenga que actuar. Pero para hacer, ¿cuánto demora, alcalde, un proceso de estos para que la gente mida, o sea, el tiempo que le ha tocado y cuánto es la respuesta? Porque algunos dicen, se demoró. Exacto. Hay que tener primero los estudios, una etapa previa, precontractual y contractual, hasta que llegue el momento de la adjudicación, luego la firma del contrato y la ejecución. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Quiero recordarles a todas las personas naturales que hicieron uso de la rebaja de gastos personales en el periodo fiscal 2022 que tienen la obligatoriedad de presentar en el mes de febrero el anexo de gastos personales conforme a lo que establece el artículo 34 del reglamento fiscal. La pregunta y la respuesta es sencilla. ¿Quiénes deben llenar este anexo de gastos personales? Son las personas naturales que hicieron uso de la rebaja de los gastos personales. No es opcional. Si usted es una persona natural en relación de dependencia o no en relación de dependencia, pero que hizo uso de esta rebaja de gastos personales, debe obligatoriamente llenar su anexo de gastos personales. Además, si usted no llena
este anexo de gastos personales en el mes de febrero, conforme al 9º dígito del RUC o de su cédula de ciudadanía, no se le habilitará este casillero de gastos o de la rebaja de gastos personales para poder liquidar su impuesto a la renta conforme régimen general, que también es importante esta aclaración. La rebaja por uso de gastos personales solo aplica para el régimen general, no para regímenes simplificados como el RIMPE. También hemos querido hacer esta aclaración porque hemos tenido muchas preguntas si la rebaja por uso de gastos personales puede aplicarse al régimen simplificado RIMPE, y la respuesta es no, solamente para régimen general en el caso de las personas naturales. Estos conceptos son importantes diferenciarlos para que usted pueda tomar en consideración en el momento que usted tenga que determinar su impuesto a la renta, porque es importante aclarar que en nuestro país prácticamente tenemos dos regímenes impositivos: el régimen general, basado en el concepto de renta neta, y los regímenes simplificados basados en el concepto de renta bruta. La rebaja de gastos personales es importante que se define como esta utilización por usar a los gastos, tomando en consideración lo establecido en este artículo innumerado después del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y que se encuentra totalmente definido en el reglamento en el artículo 34. Adicionalmente, quiero recordarle que ya está habilitado en la página web del Servicio de Rentas Internas el anexo de los gastos personales, en donde definitivamente hay una reforma importante, porque ya este anexo de los gastos personales responde a un concepto en donde usted puede tomarse en cualquier rubro los gastos personales bajo el concepto de esta rebaja. Condiciones muy diferentes a lo que fue el anexo del año 2021, porque en el año 2022 tenemos que mirar que esto se llama rebaja por uso de gastos personales, diferente al concepto de deducción como gastos personales. La rebaja está dada por el 10 o el 20% en función de sus ingresos anuales, de su renta anual, y evidentemente bajo los parámetros establecidos entre la diferencia de rebaja y deducción. Recuerde, importantísimo, ¿quiénes debemos llenar este anexo de gastos personales? Solamente las personas que se tomaron la rebaja en el periodo fiscal 2022 y que debemos, lógicamente, en este mes de marzo, reliquidar nuestro impuesto o liquidar nuestro impuesto a la renta del 2022. Ya está habilitado el anexo de gastos personales y lo debemos realizar en este mes de febrero. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener súper capacitado. Nos volvemos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Experimento. Sin duda alguna, uno de los problemas más serios que afectan a las diversas sociedades del mundo en estos momentos es, por un lado, el de las adicciones, más extendidas cada vez a un amplio abanico de sustancias que alteran la condición normal de la mente, que desde la más lejana antigüedad, las drogas de distintos orígenes y efectos han estado presentes, sea como elementos comunes de uso, como en el caso del alcohol, en sus formas de cerveza o de vino, se remontan a 7.000 años atrás, o de plantas como la hoja de coca, que ha sido ancestralmente utilizada en los Andes como agentes sagrados que tan solo podían ser utilizados por chamanes o por pitonisas, como una llave para entrar a otros mundos o dimensiones y conectarse con sus dioses o espíritus para obtener una guía al futuro común o a la curación de enfermedades que aquejaban a algún miembro de la comunidad. América fue pródiga en plantas que tenían estos efectos, como el peyote o la ayahuasca, de efecto alucinógeno potente, cuyo uso estaba reservado a sacerdotes, brujos y chamanes.
En Eurasia también había productos similares para estos usos, como el caso del famoso oráculo de Delfos, cuyas videntes se drogaban con las emanaciones de fumarolas volcánicas muy tóxicas que les producían visiones extrañas expresadas en formas ambiguas a las que se daba un valor profético. El oráculo, que se volvió un gran negocio para Delfos, fue venerado por siglos en el mundo helénico y más allá. La pitonisa o la sibila en Grecia y Roma serían consultadas por reyes y gobernantes en busca de sus previsiones. Otras plantas como el cannabis o la adormidera serían de uso común y extendido en muchas regiones, sea medicinalmente como anestésico o con propósitos recreativos. La relación del hombre con las drogas viene pues de muy lejos, sin que haya sido estigmatizada como un crimen o un delito, sino recientemente en términos históricos. Pensemos que uno de los más famosos detectives ficticios de la historia, Sherlock Holmes, nada menos, era un usuario habitual de cocaína, según nos lo describe su creador, Sir Arthur Conan Doyle, quien escribió hacia el final del siglo XIX y principios del XX. En las farmacias de la época se despachaban con regularidad prescripciones médicas de cocaína para diversos tratamientos. De hecho, el Imperio Británico, como parte de su política imperial comercial, primero a través de la muy criticada Compañía de las Indias Orientales y más adelante, ya por cuenta propia, exigió que China aceptara el tráfico de opio como actividad comercial regular para equilibrar la balanza de pagos inglesa con China, que resultaba, antes de la imposición por la guerra de esa apertura, totalmente desfavorable para Gran Bretaña, pues China únicamente aceptaba el pago por su té, porcelanas y sedas, lingotes o monedas de plata. Se estima que 30 millones de chinos fueron enviciados y convertidos en adictos al opio en los años siguientes. Eso sí, se logró equilibrar la balanza de pagos con el Imperio Británico, convertido en el más poderoso cártel narcotraficante del mundo. Durante los primeros años del siglo XX, en Estados Unidos, florece un movimiento de raíz fundamentalista cristiana empeñado en lo que consideraban una misión sagrada para purificar a una sociedad pecadora de todo tipo de tentaciones, principalmente de las que se originaban en la bebida de licores de cualquier tipo. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, esta ola moralista logró su propósito al aprobarse la llamada Ley Seca, justo hace 102 años. 13 años después, en 1933, se la derogó tras los desastrosos resultados por su aplicación, el más destacado de los cuales sería el nacimiento de un imperio criminal de enormes proporciones que se volvería un muy poderoso operador económico y político en el país, controlando jueces, policías y hasta legisladores. Suena conocido el libreto, ¿verdad? Lo que resulta increíble es que luego de una experiencia de este tipo, se repitan los mismos errores y torpezas del pasado en lo que pomposamente se ha llamado la guerra contra las drogas. En la historia, como en la propia vida, la repetición de errores tiende a producir iguales resultados. No constituye virtud alguna adoptar decisiones y definir políticas siguiendo los pasos que fracasaron en el pasado. Al final del día, las guerras se definen en términos económicos de costo-beneficio. Desde esa perspectiva, la famosa guerra nació perdida, pues una demanda del producto que sea lo suficientemente grande generará una oferta equivalente. La mayor dificultad para obtener el producto lo que hará es elevar su costo. Pasó con el licor hace 100 años y pasa con las drogas hoy. El prohibir su comercio crea una distorsión en lo económico, pero también en lo social, que origina un submundo paralelo
donde la lógica del mercado determina precios, ganadores y perdedores. Hace un siglo, prácticamente no existía la drogadicción como un problema social. Hoy es una de las peores amenazas. Algo se ha hecho muy mal durante este tiempo y la necesidad de corregir rumbos es evidente. En tal medida resulta interesante la decisión adoptada por Canadá de impulsar por 3 años un experimento en una provincia de las más importantes del país, la Columbia Británica, despenalizando el consumo y la posesión de drogas duras, heroína, cocaína, etc., dentro de unos límites definidos de uso personal. Es más interesante aún que esto coincida con un proceso similar en el estado fronterizo de Oregón en Estados Unidos, empeñado, como decía antes, en un camino parecido. El concepto pasa por enfocar el problema no desde la tradicional perspectiva criminal, sino verlo como uno de salud pública. Existe el antecedente de una política similar en aplicación en Portugal a partir del año 2000 y más recientemente en Países Bajos y Dinamarca. Lo importante del paso es que se lo toma la eliminación de la prohibición no en origen, sino en destino, lo que significa que no se traslada el costo y el peso de la guerra a los países de origen de la droga, que en gran medida son los que sufren los peores daños en términos de muertos por los conflictos de pandillas, pero sobre todo en la destrucción de unas precarias instituciones democráticas y de sus sistemas legales por el omnipresente poder de los cárteles. En Portugal, al menos, se ha producido un importante descenso en la criminalidad vinculada al hurto y robo menor, así como de contagios del VIH y de la hepatitis B por el uso de agujas limpias por parte de los pacientes. Resulta indispensable repensar un enfoque fracasado que nuevamente tan solo ha propiciado el crecimiento de un monstruo de 1000 cabezas cada día más poderoso. Los miles de muertos por conflictos entre bandas y en enfrentamientos con los ejércitos y policías en Latinoamérica claman por un cambio en ese rumbo del callejón sin salida actual, un túnel que cada día se profundiza más. Muchas gracias. Editorial. Capítulo 1. Aliaga es un ángel. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. ¿Podría decirle cara a cara que lo que él ha mencionado es falso? Viviana Veloz, la presidenta de la Comisión Ocasional Parlamentaria, que investiga el caso Gran Padrino, como continúa llamándose por acá, a la trama de corrupción en las empresas públicas que la Fiscalía bautizó como caso Encuentro, plantea la pregunta decisiva de la jornada. Comparece sorpresivamente, para todos menos para ella, su compañero de bancada, el correísta Ronnie Aliaga, literalmente hundido en la sospecha hasta las tetillas, que es donde le llega el nivel de la piscina que compartió con un grupo de mafiosos en Miami. Uno de ellos, Leonardo Cortázar, en el audio que publicó el medio digital Aposta y que es la piedra angular, si no la única de esta investigación, dice que Aliaga es un operador mío, que ha llegado donde ha llegado gracias al crecimiento que le hemos dado nosotros. Con vehemencia desmiente el aludido que Cortázar es un fanfarrón, repite varias veces. Bueno, ¿pero se lo diría en la cara? Por supuesto que sí. Menos mal está Viviana Veloz en esta comisión para hacer las preguntas importantes. Con trampa compareció Aliaga el primero de todos antes de que la comisión tenga siquiera la información suficiente para plantearle preguntas. Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática se quejó primero. Dijo que se estaba irrespetando el orden de comparecencias que habían acordado el fin de semana. Lo secundó Gruber Zambrano de la bancada oficialista. Precisó que al legislador correísta no se lo esperaba antes del 2 de febrero. Viviana Veloz
se fue por las ramas. Explicó que el propio Aliaga había presentado, lo mismo que algunos otros asambleístas, una solicitud para asistir a la sesión y que no podía negársela. Confundió a propósito los trámites. Una cosa es concurrir a una sesión con voz y sin voto, y otra muy distinta, ser llamado a comparecer en el marco de una investigación. Veloz hizo pasar lo uno por lo otro y no hubo quien supiera detenerla. Ese es el nivel de la comisión investigadora. Con esto y la aprobación de solicitudes de información, quedó trazada la cancha en la que se moverá la investigación de la comisión ocasional. La mayoría correísta había presentado una lista de requerimientos dirigidos a varias instituciones: la Dirección de Empresas Públicas, el Ministerio de Energía, la Corporación Eléctrica, la Flota Petrolera, el Servicio de Rentas Internas, etc., para que envíen información contractual, tributaria y administrativa desde el 2019 hasta la fecha. Gruber Zambrano proponía una lista casi idéntica, pero con información desde el 2016. Se apoyaba en el hecho de que el propio Leonardo Cortázar asegura en los audios de la posta que el esquema de corrupción que opera hasta la actualidad fue montado durante el correísmo. Viviana Veloz rechazó la propuesta aduciendo razones de calendario. Se sometió a votación y se resolvió tal como quería la presidenta. A la información solicitada, Viviana Veloz añadirá el informe del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto, que no es más que una simulación de escenarios, pero en el que ella cree ver, según dijo, una serie de pruebas sobre cómo se dieron los hechos de corrupción en las empresas públicas. Y llamará a comparecer a Anderson Boscán de la Posta, quien ya dijo en la Comisión de Justicia que no tiene sino sus audios, mejor dicho, sus segmentos de audios, pero cuya voz es tomada como la voz de Dios en estos pagos. En cuanto a Ronnie Aliaga, prácticamente quedó fuera de toda investigación. Él simplemente desmintió que tuviera relación alguna con Leonardo Cortázar, repitió su vieja coartada sobre la foto de la piscina, según la cual él cayó ahí de pura casualidad por acompañar a su novia a una fiesta en la casa de su tío, que resultó ser Leandro Norero, a quien dijo no haber visto nunca antes de ese día. Se jactó de haber presentado él mismo una denuncia en la fiscalía para someterse a una investigación. Se adjudicó el papel de víctima de un linchamiento mediático y acusó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de tener una fijación rarita con su persona. Eso le molesta. Él es bien hombrecito. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Solo falta el salvoconducto para Duarte. La impunidad indigna. Talia Flores, primicias. Hay un pacto, asegura la gente con inocultable indignación ante el desfile de condenados que recobran su libertad sin haber devuelto ni un céntimo de lo que se llevaron tras haber sido sentenciados por corrupción y abuso de poder. Ocurre en el peor momento político, aunque jamás existirá uno bueno para la indecencia y la componenda que incluye como clave siniestra que el poder mire hacia otro lado y se haga el desentendido. La tragedia que ha supuesto para el país el atraco sistemático de las rentas que le pertenecen al pueblo no ha merecido castigo ejemplar para los sinvergüenzas que se alzaron con todo y que vivirán a sus anchas como si nada. Pronto serán socios de exclusivos clubs, sus hijos y familias irán a los mejores colegios, coparán los restaurantes más caros, se exhibirán con impudicia en carros de alta gama y blindados, viajarán en first class y las nuevas generaciones desconocerán los antecedentes delictivos de estos buitres a quienes no les alcanzó la némesis que merecían. Una sociedad banalizada que adora el becerro de oro y no tiene como referentes a filósofos, a premios Nobel o a una persona altruista, sino a cualquier influyente que impacta más por su astucia que por su inteligencia, habrá acogido con calidez y hasta elogiará la generosidad del nuevo rico del vecindario. A filo de las urnas, cuando todos deberían estar concentrados en escoger bien a las nuevas autoridades y responder a conciencia a la consulta popular, el país mira con estupor que al ex vicepresidente Jorge Glass, que ya está libre, ahora le unifican las penas, pero no ha devuelto nada de lo que aseguraron se llevó por los casos Odebrecht y sobornos, y al contrario, hoy se hace pasar por víctima. Perseguido político, dice.
Lo mismo pasa con el ex poderoso secretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Correa, Alexis Mera, quien acaba de dejar la cárcel en las narices de los ecuatorianos luego de cumplir el 44% de la pena. La prelibertad de Mera fue solicitada en octubre pasado. A enero de 2023 llevaba 3 años, 6 meses y 6 días de prisión de los 8 que le otorgaron en 2020 por el caso Sobornos 2012-2016. También es libre de volver Fernando Alvarado, aquel que se quitó el grillete, abandonó el país y mandó un mensaje desde el exterior burlándose de la justicia. Ha permanecido en Venezuela y previo al pago de una caución de $10,000 puede volver cuando le plazca a mirar cómo se maneja hoy la Secretaría de Comunicación, a la que le elevó a la condición de agencia de lavado cerebral. Tanta coincidencia en el tiempo para otorgar beneficios a 3 personajes de la era correísta, la gente la mira con suspicacia, consciente de que un gobierno sin brújula y bajo sospecha podría dar manotazos para forzar impúdicos acuerdos. Por si fuera poco, la Fiscalía se ha olvidado de otros delitos que las sentencias ordenaban proseguir a los acusados, con lo cual su impunidad estaría oleada y sacramentada. Aunque es harina de otro costal, porque no tiene sentencia alguna, el pedido de amnistía para Ricardo Patiño, el superministro de Correa que estuvo al frente de Finanzas, de Defensa y de la Cancillería, ha causado tanto revuelo como indignación, porque configura un extraño escenario en el que retumban nombres asociados a la corrupción y al despotismo que parecen estar de vuelta. Y es que una asamblea en manos de Virgilio Saquicela es capaz de todo, aunque el Partido Social Cristiano ha dicho que votará en contra de la amnistía. De lo que se sabe, Patiño, que hoy vive en México, tendría doble pasaporte porque el gobierno de López Obrador le habría otorgado la ciudadanía mexicana. Cosas de ellos. Para rematar, la jueza Collantes, aquella que amenazaba diciendo «¿Quieren probar mi poder?», ¿se acuerdan? También estaría de vuelta a su puesto desde el cual dictará sentencia en los casos que conozca. Y no solo eso, sino que le deben indemnizar con alrededor de $200,000, así como $200,000 por el tiempo que estuvo fuera de su cargo. En este punto la gente cree que se ha traspasado la línea de la humillación colectiva y siente desprecio por todo y por todos. Como van las cosas, ojalá al gobierno no se le ocurra extender el salvoconducto a la exministra Duarte, sentenciada en el caso Sobornos. Sería el acabose. Todo esto explicaría el elevado porcentaje de indecisión y el queme-importismo ciudadano a puertas de los comicios. Dicen los expertos que una elección depende del estado de ánimo. De ser así, la del 5 de febrero es de alto riesgo, entre otros motivos, porque la impunidad desmotiva, entristece e indigna a la gente. Eso sí, estoy seguro de que frente a las papeletas el domingo, los ecuatorianos harán un ejercicio de sabiduría colectiva para, olvidándose de los políticos y sus conchaves, pensar en su propio futuro y en el del país y votarán positivamente. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Despiden en Memphis a Tyre Nichols, víctima de brutal paliza policial. Las circunstancias de la muerte de Tyre Nichols, después de que los agentes de policía de Memphis lo golpearon, patearon y rociaron con gas pimienta, han provocado tristeza e ira en todo el país. Pero este miércoles la atención se centró en su vida, cuando la familia de Nichols y la comunidad de Memphis se reunieron para su funeral. Esta familia ha soportado la carga masiva, irrazonable, injustificable y no solicitada de llorar a su ser querido y al mismo tiempo luchar por la justicia. Como Memphis exige justicia y como nuestra nación espera justicia. También la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió e hizo un llamado para que se apruebe una reforma policial en el Congreso. Exigimos que el Congreso apruebe la ley de justicia y policía de George Floyd. Joe Biden la firmará. No debemos demorarnos y no se nos negará. No es negociable. El funeral tuvo repercusiones mucho más allá de Memphis, tanto que el famoso reverendo Al Sharpton pronunció un encomio, como lo hizo en los funerales de otras víctimas negras de la violencia policial. En la ciudad en la que el Dr. King perdió la vida, no muy lejos de este balcón, ustedes mataron a golpes a un hermano.
No hay nada más insultante y ofensivo para aquellos de nosotros que luchan para abrir puertas que ustedes pasaron y actúan como la gente por la que tuvimos que luchar para que pasaran por esas puertas. Las consecuencias de la golpiza a Nichols continúan. Una unidad especial de delitos callejeros se disolvió después de que 5 de sus miembros fueran arrestados y acusados del asesinato. Otros 4 agentes fueron suspendidos, mientras 2 médicos y un bombero que respondieron a la escena fueron despedidos también. Jacopo Luzzi, Voz de América. En Estados Unidos, los estados están en alerta por el impacto de la tormenta de hielo. Ya son al menos 6 las víctimas fatales de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados, desde Texas hasta el oeste de Virginia, pasando por Oklahoma y Arkansas. Soy conductor de Lyft, iba a salir para ganar algo de dinero hoy, pero después de ver un par de autos en los puentes, choqué con hielo negro, no quise salir. Más de 230,000 personas permanecían este miércoles sin energía y las empresas aseguran estar atendiendo la emergencia, pero advierten que los cortes de luz podrían durar entre 12 y 24 horas. Se nos fue la luz desde las 7 de la mañana, los árboles se han estado cayendo, empezaron desde la noche y ahora es cada 20 minutos. Nosotros 100% electricidad, entonces no, las laticas de la alacena. Al inicio de la jornada de este miércoles ya se habían cancelado 5,000 vuelos en rutas nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos del estado de la Estrella Solitaria, como el de Dallas, con un impacto de más del 74% de los vuelos. Pero no es la única industria impactada. Otros negocios están con restricciones de operación. Nuestra empresa pagó personas para que vinieran y nos capacitaran. Los trajeron hasta Austin y ahora están en su hotel y tenemos que hacerlo en línea. Debido a que en el pronóstico del clima hay lluvias que se aproximan y se prevé que continuarán las temperaturas bajo cero, tejanos salen de sus casas a talar ramas congeladas de los árboles para evitar accidentes. La alerta meteorológica se mantendrá hasta la mañana de este jueves. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El Papa Francisco lleva un mensaje de paz y perdón a más de 1 millón de personas reunidas para una misa especial en Kinshasa. Lo ha hecho durante el segundo día de su gira de 6 días por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, 2 de los países africanos más devastados por la guerra. Cristo questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. La visita del Papa tiene como objetivo volver a centrar la atención mundial en una región con un conflicto interno enquistado que involucra a múltiples grupos armados. También refleja la creciente popularidad e influencia de la Iglesia Católica en esta y otras regiones de África. Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos.
El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.